Eduardo, estamos aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo, concejal del Partido Aragonés, vinculado todavía muchísimo con el tema del deporte. ¿Nos podrías explicar el día de hoy qué es lo que habéis presentado para que la ciudad de Alcañiz se entere y la comarca? Bueno, pues hoy hemos presentado la 13ª edición de la 10K Ciudad de Alcañiz, 18ª edición también de la carrera solidaria que se va a celebrar el próximo día 5 de mayo por las calles de la ciudad de Alcañiz. En esta actividad, dijéramos, es a nivel, dijéramos, no es local, es a nivel nacional. ¿Qué expectativas se ven? Pues bueno, ya lleva unos años que está siendo, no es a nivel nacional, es a nivel autonómico. Hace unos años sí que fue, bueno, el culmen de todas las ediciones, que fue a nivel nacional, vinieron los mejores corredores de toda España. Esta edición, pues bueno, es a nivel más autonómico, pero aún así siempre se deja descolgar alguna figura a última hora que quiere venir a participar a esta 10K alcañizana. ¿Nos podrías decir un poquito más o menos el recorrido rápidamente? Pues bueno, sí, se discurre por la avenida Aragón de Alcañiz, se hace una vuelta, bueno, se hace a lo largo y ancho de ida y vuelta de toda la avenida Aragón, se sale hacia la carretera de Castelseras, prácticamente hasta el puente de la Alberta, y luego de vuelta hacia aquí otra vez hasta completar la distancia de los 10 kilómetros. Vemos que dijéramos que hay diferentes empresas que están apoyando este evento, ¿no? Pues bueno, sí, la colaboración público-privada es importante en todos los eventos, en toda la vida política y sobre todo en la deportiva. Nosotros como institución, como el Ayuntamiento, colaboramos o apoyamos al Club Deportivo Tragamillas, al Club de Atletismo, realiza una importante labor, pero sí que es verdad que hay empresas como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite Bajo Aragón, Caja Rural de Teruel y este año un patrocinador nuevo, Aragonesa de Obras Civiles, que tienen también que colaborar con ellos, que sin su ayuda sería imposible realizar este tipo de competiciones. Además hemos visto un detalle bastante bonito, ¿no? Que a todos los que participan reciben un pequeño detalle, ¿no? Pues bueno, sí, el oro líquido que tenemos aquí en el Bajo Aragón, ¿no? El aceite del Bajo Aragón es muy importante. El premio que reciben los corredores, los que ganan la 10K, es su peso en aceite de oliva y luego aparte todos los corredores reciben una botellita que bueno, para que todos se lleven un recuerdo del Bajo Aragón y vean las delicias de este producto. De todas formas, Eduardo, gracias por el apoyo que estés dando al deporte, gracias. ¿Qué mensaje darías para terminar a toda la gente que nos está viendo en estos momentos en directo? Pues bueno, ese día, el 5 de mayo, es un día de salir a la calle, un día de disfrutar del deporte, un día de animar a todos los deportistas y ver que el deporte en Alcañiz, pues bueno, no solamente se realiza en los espacios cerrados, sino que también lo realizamos al aire libre, lo realizamos también en el centro de ciudad y queremos que todo el mundo disfrute haciendo deporte y que todo el mundo disfrute, pues bueno, de una mañana deportiva que pueda, pues bueno, con la carrera solidaria hacer una labor humanitaria y luego labor competitiva también con la 10K de Alcañiz.